Ya empezamos a desgranar eh, la carta de Pablo a los filipenses. Y bueno, Rosana decía como ayer el pastor José habló de procesos de transformación y Pablo agradece y ora no por sí mismo, sino por los demás. En esa oración, en el versículo 9 de Filipenses 1, Pablo, y aquí lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente, o sea, les dice a los filipenses, pero también nos dice a nosotros, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Este entendimiento se refiere al discernimiento, poder ver con los ojos de Dios, poder ver guiados por el Espíritu Santo. Y como decía Rosana, el título de la lección de hoy es El discernimiento espiritual aplicado. Pablo aplica esa visión de Dios que está por encima de la visión humana, la aplica a su vida. Él aplica el discernimiento espiritual en su vida. Resulta que cuando los filipenses supieron que Pablo estaba encarcelado en Roma, se angustiaron mucho y enviaron a Epafrodito con una ayuda para el apóstol. Fueron muy generosos y ahí vemos la ilustración de Epafrodito llevándole alimentos, y resulta que para Pablo, que agradeció mucho esta visita, estar en la cárcel no era un problema, sino una oportunidad para defender el Evangelio. Así que Epafrodito viene con la preocupación de todos los hermanos, con la angustia de todos los hermanos, y viene con la generosidad de los hermanos que le traen alimentos, y vuelve para los hermanos angustiados con noticias de un Pablo que dice, no, 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 no se preocupen, esto es una oportunidad. Hasta podríamos decir, está bueno que estoy en la cárcel. Es una oportunidad para defender el Evangelio. Vamos a leer los textos que la lección nos pide para el día de hoy y están en Filipenses 1. Vamos a leer primeramente del 12 al 14. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Esto es Dios en Pablo, claramente. ¿Qué ser humano, estando en esas condiciones deplorables, puede ver todo maravilloso? Los demás estaban angustiados por él y él les dice, no, esto vino bien, esto ha servido para difundir la buena noticia de salvación, para hablar de Cristo. Dios me puso aquí y aquí toda la guardia del palacio pudo escuchar de la buena noticia. ¡Guau! Y además saben que en realidad no estoy preso porque hice algo malo, estoy preso por Cristo. Y yo les hablo de Cristo. Así que esto vino bien, no se preocupen.
Sigue diciendo en los versículos 15 al 18. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, o sea, los que lo hacían con intenciones puras, seguramente dirían, ¡qué bárbaro! Pablo, que vive predicando, ahora está encarcelado. Nosotros no nos podemos quedar con la boca cerrada. Él está encarcelado, nosotros tenemos que abrir la boca y tenemos que continuar la obra que Pablo ahora libremente afuera no puede hacer, pero lo estaba haciendo adentro. Y dice, estos últimos, el versículo 16, predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros, los que decía al principio, los que predicaban por celos y rivalidad, no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Y miremos lo que dice Pablo. Pero eso no importa. Eso me resbala. ¿Cuáles sean las intenciones? No importa. Dice, sean falsas o genuinas sus intenciones. Aquí dice lo que para él importa. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. ¡Qué maravilla! Esto también es tremenda predicación para nosotros, que estamos libres, que no estamos en la cárcel. Y Pablo, estando en la cárcel en condiciones deplorables, está gozoso, lleno del Espíritu Santo y aprovecha eso que ve como una oportunidad, la cárcel, para que no se quede ni uno de los que está ahí sin escuchar las buenas noticias de Jesús. Por los demás, por los que están afuera y predican porque lo aman, porque quieren continuar, excelente. Y los que no lo aman y tienen celos y envidia, bueno, las intenciones, Dios sabrá. Pero lo importante es que predican el Evangelio. Estoy feliz. ¡Qué maravilla! Aquí vemos un iceberg. En el iceberg tiene dos partes. Lo que estamos viendo es lo que cuando uno va navegando se puede ver. Ahí está, esto representa en las situaciones humanas lo que nosotros podemos ver u oír, ¿verdad? Pero el iceberg, como en este caso lo que se ve, lo que se oye, era Pablo está en la cárcel. Esa era la realidad visible. Y por eso los filipenses, comprensiblemente, nos dice la lección, se angustiaron cuando supieron del encarcelamiento de Pablo. A ninguno le gusta ni estar encarcelado ni escuchar que un ser amado está encarcelado. Pero eso es lo que se ve. Ahora, así como eso es la parte del iceberg que se ve, que representa, digamos, lo que se ve en nuestra realidad, el iceberg tiene otra parte y es lo que no se ve o lo que no se oye. Uy, qué grande que es esta parte. No se ve, pero está. Entonces analicemos un poquito los textos de hoy. ¿Cómo veía Pablo su encarcelamiento? Él estaba, lo que se veía era que estaba en la cárcel, pero ¿cómo lo veía él en su interior? Él decía, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bien, esto es una oportunidad. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es lo mismo que leímos recién, pero en la versión Reina Valera. O sea, todos los guardias pudieron escuchar de Jesús.
bien por mis prisiones, sino cómo escuchaban los guardias. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, esto que me pasa a mí motivó a otros. Bien por mis prisiones, dice Pablo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. No importa la motivación, no importa lo que no se ve en sus vidas. Lo importante, dice Pablo, en ellos es lo que se ve, predican. Así que si las motivaciones son incorrectas, predican. Y eso es lo que a mí me importa. De todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y eso es lo que a Pablo le importa, porque para él el foco es Cristo y compartir esa buena noticia. Y por eso dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, en la parte de lo que no se ve, como vimos, cómo veían otros el encarcelamiento de Pablo. Bueno, algunos pensaron que el encarcelamiento significaría más atención para ellos y su propia predicación del Evangelio. Y esto entonces es como, y ahora yo me voy a destacar, así que voy a aprovechar, ¿no? Decían algunos, voy a aprovechar a que me escuchen a mí. Bueno, para Pablo no importa, lo importante es que predicaban a Cristo. Y por eso también habían otros que eran fieles y se volvieron más activos y tenían una buena motivación y por eso comenzaron a predicar. Qué interesante que nosotros pensemos en lo que se ve y lo que no se ve, tanto para nuestras vidas como cuando vemos a nuestro prójimo. Qué importante que no nos quedemos solo con lo que se ve. En este caso, Pablo encarcelado. Miren cómo vivía esa cárcel Pablo, lleno del Espíritu Santo. Pero qué importante que nosotros no nos angustiemos por, esto solo lo puede hacer Dios, por lo que se ve, sino que pongamos nuestra confianza en el que no se ve. Por eso, segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y esto es una exhortación para nosotros, que tomando el aprendizaje de la lección de hoy, Dios te dice a vos y me dice a mí. Nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos dice, no mires las cosas que tus ojos ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Me viene a la mente el texto de Elena que dice que cuando podamos estar con Jesús y miremos retrospectivamente todo lo que ha pasado en nuestras vidas, elegiríamos lo mismo, inclusive las adversidades que Dios permitió, porque entendemos que eso era lo mejor. Así que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, sino a Cristo, sino encomendándonos al Espíritu Santo, a Cristo, a nuestro Padre. Y sigue el versículo, pues las cosas que se ven son temporales. Si son malas, ya van a pasar. Si son buenas, también pueden pasar. Si son cosas terrenales, pero lo importante son las que no se ven porque esas son eternas. Vuelvo a leer el versículo completo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo tenía ese discernimiento espiritual, por eso pudo darle a Epafrodito noticias. No, no se angustien, estoy bien, estoy predicando. Yo estoy gozoso, pónganse ustedes gozosos también. ¿Y nosotros?
¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios? Incluso cuando lo que se ve no es positivo, pero lo puse entre comillas, porque sería de acuerdo a los ojos humanos, a lo que se ve humanamente, a nuestro parecer. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algún testimonio brevemente? ¿Y alguien Hola, desea? Belén. Sí, Sí, María Mónica, adelante. sí, este, es de la única forma es relacionarse con Jesús y aprender de él, porque no es fácil, no es fácil. Y en esa relación, en ese relacionamiento, aprendemos a confiar en el Señor, porque muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permitió? Y bueno, hay un propósito. Y aparte de eso, ninguna cosa mala proviene del Señor, pero sí hay que ver la parte positiva, esa parte positiva, que muchas veces está muy velada, muy turbia ante nuestros ojos por las situaciones de vida, pero hay que confiar en el Señor. Y solamente lo logramos si nos relacionamos con Él. No hay otra forma. Amén. Acabamos de escuchar a María Mónica. Está pasando por una situación humanamente dificilísima. ¿Hace cuánto fue lo de Jimena? ¿2 años o más? 3 años y medio ya, 2022 septiembre. Hace 3 años y medio, una de las hijas de María Mónica, en una cirugía, por efecto de la anestesia, quedó en algo que no lo puedo explicar yo, ella lo explicaría mucho mejor, ahora no tenemos tiempo, pero algo parecido a un estado vegetativo. Jimena, la hija de María Mónica, está en casa de María Mónica. Ella la cuida, pero tiene una hija con vida, pero una hija que solo respira. Y por ahí tiene alguna reacción. Solo ella sabe de qué se trata, pero está aferrada a Cristo. Predica. El viernes pasado tuve la predicación en el aposento alto y me decía, mañana tengo la escuela sabática y también tengo el sermón. María Mónica podría estar angustiada, destruida, diciendo, no doy más, esto que me pasa, no lo aguanto más. Pero no, se aferra a Cristo. Oremos, por favor, por María Mónica y por Jimena y por toda la familia. Se aferra a Cristo y le da para adelante. Rosa, te escuchamos y después quiero terminar con una cita. Adelante, Rosa. Veo que tenés la mano Hola, levantada. Ahí tenés el micrófono silenciado. y creo que sí. Ahí. Ah, se volvió a silenciar. Sí, como estoy en Ahí. el trabajo, Ok. no Ahí sé, va. ya listo. Entonces, bueno, yo lo que quería aportar es que esta palabra que mirando, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que se ven, las que no se ven, ¿no? No Yo mirando lo creo que que se ve, sino lo no que lo que no no se se ve. ve, exactamente, no Ujú. mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, exacto. Entonces, Dios sabe perfectamente cuál es tu situación. Él sabe cuál es tu necesidad y Él responderá. Porque a veces Amén. decimos, pero Señor, ¿no ves cómo estoy? ¿No? ¿No ves cómo estoy? Y realmente nosotros tenemos que ver las cosas espirituales, ¿no? O sea, Dios sabe perfectamente cuál es nuestra situación, cuál es nuestra necesidad y responderá. Pero
quiero que el Señor quiere que confiemos plenamente en Él, aunque no veamos las señales, ¿no? Muchas situaciones pueden pasar, como el caso de nuestra hermana, que su hijita quedó en un estado prácticamente inconsciente, ¿no? Ujú. Y el Señor sabe su situación, pero quién sabe qué podría haber pasado si estuviera viva, o sea, despierta, si estuviera en pie, ¿no? Hay que saber apreciar lo que Dios nos da. Tengo conocidas que dicen, mis hijos son un desastre, yo les he dado lo mejor y me han pagado mal. Le digo, no veas las cosas, ¿no? No mires las cosas que se ven, sino confía en el Señor, que Él obrará en su tiempo y en a- de una forma favorable para ti. ¿Sí? Entrégale todas tus cargas, eso quiere decir el Señor. Que descanses en Él, que recibas las bendiciones que tiene reservadas para ti, aún en las circunstancias. Yo te cuento que mi hijo toda la vida ha sido cristiano, creyente desde chiquito, lindo. Yo muy feliz, dije, este chico puede ser hasta pastor, ¿no? Pero llegó su momento, ahora tiene 31 y me dice, mamá, tengo que producir, voy a ir menos a la iglesia. Y yo, no, para él, aquí está poniendo en primer lugar, le digo yo a él, y me dice, no, mamá, el primer lugar es el Señor, porque yo converso con él yo toda la vida no voy a ser un niño que voy a depender de mamá, tengo que ahorrar, tengo que casarme. ¿Qué le voy a ofrecer a esa persona? Él tiene sus razones, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, que todos miramos las cosas que se ven y no las cosas que no se ven. Dios obrará en cada uno de nosotros y tenemos que tener Amén. esa mirada invisible que nos llevará a la eternidad. Gracias, hermano. Amén. Gracias, Rosa, muchas gracias. Aquí dos comentarios y la cita y terminamos. Mónica Bustamante dice, doy fe del testimonio de María Mónica, que el Señor le da felicidad a ella y a toda su familia. Yo tuve el privilegio de ir a la casa y conocer a Jimena. Es duro humanamente, de acuerdo a lo que se ve, pero Dios la fortalece. Aunque seguramente hay momentos donde se siente, ay, no puedo más. Por eso, gracias Rosana por poner, estaremos acompañando a María Mónica con nuestras oraciones. Alabado sea Dios. Y Paula pone, el Amén, amén. Señor Muchas gracias. les dé fortaleza, paciencia y amor para cuidar a Jimena. Todos unidos acompañando a María Mónica en nuestras oraciones. Y confiemos en Dios y en su poder, en lo que Él decida. Les quiero compartir la última cita que habla de Pablo y nos dice, y esto personalicémoslo, apropiémonos de esto y en vez de el nombre Pablo pongamos cada uno nuestro nombre. La gracia de Dios sostenía a Pablo en su encarcelamiento, habilitándolo para regocijarse en la tribulación con fe y convicción, escribió a sus hermanos filipenses que su prisión había resultado en el adelantamiento del Evangelio. Bien por la prisión, decía Pablo, no lo detuvo, lo adelantó. En esa experiencia de Pablo hay una lección para nosotros. Nos revela la manera en que Dios obra. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos, sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Oramos para pedirle a Dios que haga el milagro de abrir nuestros ojos para que más allá de ver lo que se ve, podamos
por encima de lo que se ve, verlo a Él, Él siempre tiene grandes bendiciones para nosotros. Oremos. Querido Padre, gracias por estos mensajes. Los necesitamos, porque, Padre, somos humanos, tú lo sabes, somos naturalmente débiles. Nuestros ojos naturalmente se enfocan en lo que se ve. Eso es lo que nos pasa naturalmente. Pero gracias porque nos amas, nos comprendes, nos tienes paciencia. Gracias porque no nos condenas, porque te apiadas de nosotros y porque nos quieres auxiliar. No solo auxiliar en las tribulaciones, sino que inclusive nos quieres usar. Y obviamente que solos no podríamos. Pero gracias porque tu Espíritu Santo es ese poder, cual dinamita, que aún en las situaciones adversas tiene la capacidad de venir a nosotros, tomarnos y usarnos como lo hizo con Pablo o como lo está haciendo con María Mónica. Trabaja hoy en cada una de nuestras vidas. Hoy tenemos libertad. Prepáranos para los momentos que vendrán. Sabemos que serán difíciles. Haznos fieles en lo poco para que podamos ser fieles en lo mucho. Que nuestros ojos se enfoquen en ti, en lo que no se ve, en tus promesas, que son certezas, y que así avancemos cada día de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.